La intensidad como coartada. Existe una diferencia que nuestra época parece haber olvidado. No es lo mismo sentir mucho que sentir profundamente. Las dos experiencias pueden coincidir, incluso pueden alimentarse mutuamente, pero no son equivalentes. Sin embargo, durante las últimas décadas comenzamos a tratarlas como si fueran la misma cosa. Poco a poco dejamos de utilizar la profundidad como criterio para reconocer un vínculo y empezamos a utilizar la intensidad. Desde entonces, aquello que produce mayor vértigo suele parecernos también más verdadero. Ese fue, quizás, uno de los desplazamientos afectivos más importantes de nuestro tiempo. Antes las personas preguntaban si una relación tenía futuro, si permitía construir una vida compartida, si volvía mejores a quienes la habitaban. Hoy la pregunta suele ser otra. ¿Qué tan intensamente me hace sentir? La diferencia parece pequeña, pero transforma por completo la experiencia amorosa, porque cuando el criterio deja de ser la permanencia y pasa a ser la intensidad, el amor empieza a confundirse con cualquier emoción capaz de interrumpir el tedio cotidiano. Hay personas que creen buscar individuos, en realidad buscan estados, no desean necesariamente a alguien, desean la versión de sí mismas que aparece cuando alguien consigue alterar el ritmo habitual de sus días. Persiguen la aceleración del pulso, la incertidumbre, la expectativa constante, la sensación de estar entrando en un territorio donde todavía nada está asegurado. Lo que muchas veces llaman amor es, simplemente, una alteración extraordinaria de la conciencia. El otro no siempre es amado por quien es, sino por la capacidad que tiene de producir una excepción dentro de una vida que se había vuelto previsible. Quizás por eso tantas historias comienzan diciendo que todo ocurrió de manera inesperada, simplemente pasó, nunca lo busqué, no sé cómo terminé acá. Son frases que parecen describir un accidente cuando, en realidad, suelen ocultar un proceso mucho más lento, porque el deseo casi nunca irrumpe de un día para otro. Antes de hacerse visible, atraviesa una larga preparación silenciosa. Empieza con una mirada que permanece algunos segundos más de lo habitual, con una conversación que se prolonga sin necesidad, con una fantasía que se permite volver una segunda vez, con pequeños permisos interiores que todavía podrían haberse detenido. Nada aparece de golpe. El deseo trabaja despacio, incluso cuando más tarde se presenta como una explosión. Reconocer ese recorrido implicaría aceptar una verdad incómoda. El deseo también contiene voluntad. No somos únicamente arrastrados por aquello que sentimos, también colaboramos con ello. Alimentamos ciertas fantasías, protegemos determinados pensamientos, elegimos permanecer cerca de algunas personas y alejarnos de otras. Pero esa participación suele resultar difícil de admitir. Es mucho más cómodo imaginar que el amor cayó sobre nosotros como una tormenta inesperada que reconocer cuánto hicimos para caminar lentamente hacia el lugar exacto donde terminaríamos encontrándolo. En ese punto aparece el lenguaje romántico, y el lenguaje romántico posee una extraordinaria capacidad para embellecer aquello que todavía no estamos preparados para nombrar. La fascinación por lo prohibido se convierte en pasión. La excitación frente al límite pasa a llamarse libertad. La compulsión adopta el nombre de destino. La clandestinidad se presenta como prueba de autenticidad. No porque las personas mientan deliberadamente, sino porque necesitan una narración capaz de volver moralmente aceptable aquello que, dicho con otras palabras, resultaría demasiado inquietante. La intensidad funciona entonces como una coartada, no explica el deseo, lo embellece. La cultura contemporánea ha colaborado enormemente con esa confusión. Durante años aprendimos a desconfiar de la calma. Nos enseñaron que toda historia importante debía contener sobresaltos, obstáculos, idas y vueltas, dramatismo, escenas memorables. Poco a poco empezamos a sospechar de todo aquello que no producía vértigo inmediato. La estabilidad comenzó a parecer aburrida. La serenidad fue confundida con indiferencia. La paz adquirió el aspecto de una emoción incompleta. Como consecuencia, el deseo empezó a desplazarse hacia escenarios donde el riesgo ya estaba garantizado de antemano. Personas inaccesibles, vínculos ambiguos, relaciones clandestinas, triángulos afectivos, situaciones moralmente tensas o historias atravesadas por culpa y transgresión. No porque esas experiencias fueran necesariamente más profundas, sino porque producían un volumen emocional mucho más alto. Sin embargo, el volumen nunca fue una medida confiable de la profundidad.
Un incendio produce más ruido que una semilla creciendo bajo la tierra, pero solo una de las dos cosas tiene verdadera vocación de permanencia. También en los vínculos solemos confundir aquello que hace más ruido con aquello que transforma más profundamente. Hay relaciones tranquilas que modifican silenciosamente una vida entera y relaciones explosivas que apenas dejan el recuerdo de un gran espectáculo. El acontecimiento no garantiza la transformación. Muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más ocupados estamos sobreviviendo a la intensidad del momento, menos espacio queda para comprender lo que realmente nos está sucediendo. Quizás por eso algunas personas atraviesan una sucesión interminable de historias extraordinarias sin que nada esencial cambie dentro de ellas. Cambian los nombres, los cuerpos, las ciudades y los escenarios, pero el mecanismo permanece intacto. Siempre hace falta una nueva excepción, una nueva emoción, un nuevo borde desde donde mirar el mundo. La intensidad comienza a comportarse como cualquier otra forma de consumo. Lo que ayer parecía suficiente, hoy resulta apenas aceptable. Lo que ayer producía euforia, hoy necesita ser reemplazado por una experiencia todavía más extrema. Y así comienza una escalada silenciosa de la que resulta muy difícil salir. Las redes sociales reforzaron esta lógica sin haberla inventado. Nos acostumbraron a consumir estímulos breves, inmediatos y constantemente renovados. Aprendimos a desplazarnos de una imagen a otra, de una historia a otra, de una emoción a otra, con una velocidad desconocida para generaciones anteriores. Poco a poco comenzamos a esperar de las personas aquello que antes esperábamos del entretenimiento, que nos sorprendieran, que nos mantuvieran atentos, que interrumpieran el aburrimiento. Pero los vínculos no fueron hechos para competir con el espectáculo. Cuando intentan hacerlo, terminan transformándose también en un producto de consumo, sometido a la misma ley que gobierna cualquier otro estímulo. Cada experiencia necesita superar a la anterior para seguir produciendo el mismo efecto. Existe además un aspecto más íntimo de esta búsqueda permanente de intensidad. Hay personas que crecieron sin una estructura afectiva estable, acostumbradas a convivir con la incertidumbre, con la ausencia de límites claros o con formas tempranas de abandono. Para ellas, el silencio emocional no transmite paz, transmite amenaza. La tranquilidad no se parece al descanso, sino al vacío. Entonces, necesitan producir desde afuera aquello que no consiguen encontrar dentro de sí mismas. Buscan el riesgo, la noche, la compulsión, el sexo, la clandestinidad o los vínculos imposibles, no siempre porque deseen destruir algo, sino porque necesitan romper, aunque sea por un instante, la anestesia que dejó una vida emocional fragmentada. Hay personas que solo consiguen sentirse vivas cuando algo parece estar a punto de derrumbarse. Esa es la verdadera tragedia de la intensidad convertida en forma de vida. No porque impida amar, sino porque altera el criterio con el que reconocemos el amor. Cuando toda emoción poderosa parece significativa, dejamos de preguntarnos si realmente nos transforma. Empezamos a creer que el simple hecho de sentir mucho ya constituye una verdad. Y sin embargo, algunas de las experiencias más decisivas de una vida llegan sin estridencias. No irrumpen como un relámpago, se parecen más a una lluvia lenta que modifica el paisaje casi sin que nadie lo advierta. Tal vez el amor no sea aquello que nos hace sentir más intensamente. Tal vez sea aquello que permanece cuando la intensidad inevitablemente se retira. Porque el vértigo siempre termina pasando, la adrenalina también. Incluso la fascinación encuentra tarde o temprano un límite. Lo único que continúa es aquello que fue capaz de transformar silenciosamente nuestra manera de habitar el mundo. Quizás por eso muchas personas nunca estuvieron enamoradas únicamente del otro. Estuvieron enamoradas de la versión de sí mismas que aparecía mientras todo parecía estar a punto de romperse. Y confundieron esa intensidad con profundidad, del mismo modo en que una tormenta puede hacernos creer, durante algunos minutos, que el cielo siempre fue ruido.